Hola, hoy en nuestro episodio número 15 y que increíblemente hemos llegado hasta acá. Y yo celebro cada uno de estos porque si bien para uno suena poco, para mí este proyecto ha sido emocionante, me ha encantado tanto, sobre todo por el hecho de tener a profesionales expertas en los diferentes temas que nosotros como mamás nos ayudan mucho, nos dan herramientas. También he podido conocer un poco de la vida de estas maravillosas mujeres que he podido compartir con ellas. Y es que durante estas etapas de la maternidad, qué importante es poder tener herramientas o una guía o incluso escuchar historias que a veces sentimos que solo nos pasan a nosotros. Aunque si no eres mamá, te aseguro que estos episodios también te pueden ayudar y puedes escucharlos y poder entender un poco qué puede estar pasando en la vida de una mamá, de una prima, de alguien que probablemente pueda estar pasando por esta situación. Y hoy hablaremos de un tema que no siempre se tiene información o herramientas para abordarlo de la mejor manera. Y es que estamos realmente muy desinformados. Si bien sabemos o pensamos que esta etapa es muy compleja, lo damos por hecho. Y es la adolescencia. Y para abordar este tema, para mí es un gusto poder aprender de esta maravillosa profesional. Ella es Diana Aguirre, es psicóloga, es máster en psicología clínica infanto-juvenil, es creadora de la psicoadolescente y psicoterapia Store junto a Daniela Giraldo, a quien ya tuvimos acá. Mi querida Diani, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio diseñado sobre todo de lo que hablábamos un poco tras bambalinas, el poder informarnos, alimentarnos de conocimiento y multiplicarlo. Creo que eso es lo valioso de este espacio que has diseñado. Sí, así es, Diani. Para mí, de verdad, además es una alegría aprender de ti, aprender de lo que tienes por contarnos de esta etapa. Pero antes de iniciar, Diani, yo quiero que nos cuentes un poco sobre ti, por favor. Y dentro de tu carrera, quiero que también nos cuentes cómo llegas a enfocarte en esta etapa, porque si bien sé que trabajas con niños, también sé que eres una dura en el tema de juvenil o adolescencia. Bueno, Mafe, un saludo a todos aquellos que nos escuchan. Como lo dices, mi nombre es Diana, soy una humana en construcción como tú. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al ser humanos en construcción, todos los días el conocimiento, las experiencias como humana, no solamente como psicóloga, enriquecen esa propia historia que me voy contando de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Haciendo referencia a lo que tú me dices, Diana, y entonces tú, ¿por qué decidiste, primero, a muchos hacen la pregunta, ¿por qué decidiste psicología y por qué decidiste infanto juvenil? Imagínate que yo entré muy chiquita a la universidad, entré sobre los 15 y medio, 16 años. Entonces, cuando estamos así de chiquitines, la vida se ve desde otro lugar. Cuando entramos, en mi caso, que entré a hacer psicología, y cada vez me di cuenta que muchas de las situaciones que me pasaban a veces yo adolescente, pues no tenía con quién compartirlas. No tenía quien me hablara de sexualidad, no tenía quien me hablara de, ejemplo, la primera ruptura, no tenía quien me hablara de los cambios físicos, no tenía, bueno, y así. Entonces nace, por supuesto, de un vacío mío, por supuesto, en el buen sentido de la palabra, pero un vacío de conocimiento y nace para, o es ese cambio, digamos, o esa transformación que he tenido durante todo este tiempo en mi carrera, parte de poder informar a ese yo adolescente que a mí me hubiera gustado que me informaran y sí, que me informaran sobre lo que sucede en esta etapa. Entonces, digamos que en ese recorrido profesional, entonces, bueno, primero hice un máster en enfermedad mental grave. Allí hice las prácticas con adolescentes que tenían diagnóstico en enfermedad mental grave. Y luego, entonces, me metí a hacer el máster en psicología clínica infanto-juvenil y bueno, y todo se iba enfocando a formarme literalmente en clínica, pero en clínica infantil, juvenil y sobre todo de adolescentes. Sí, pues qué maravilloso, Diani, pero también, pues qué pila tuve en ese momento de la vida donde tú dices estamos muy chiquitos, poder decir, bueno, todo esto puede estar pasando por mi mente, pero quiero tener las herramientas para yo aprender.
de eso. Entonces, de verdad, te lo admiro infinito, Diani. Y es que yo te confieso que desde que yo me convertí en mamá, a mí el tema adolescencia me da un poco de miedo. Yo siento que esta es una etapa que es demasiado compleja, de muchos amores, de odios, de cambios y de descubrimientos. Y personalmente como mamá, yo te soy sincera, a mí me gustaría poder llegar a esta etapa de manera informada para poder ayudar a mis futuras adolescentes. Y es que uno cree que cuando ya está cerca a esa etapa, hablemos de la adolescencia, es cuando decimos, ahora sí me voy a poner a investigar, me voy a llenar de herramientas o voy a saber qué hacer, cuando ya justo o siento que esta ya es la adolescencia, ¿cierto? Total. Pero la realidad es que nosotros podemos regar esa semillita desde ahora para cultivar esos frutos en esa etapa y eso fue algo que tú me hiciste ver cuando nosotros estábamos hablando. Así que empecemos, Diani, o sea, lo más básico y es, explícanos qué es la adolescencia y cuándo inicia. Creo que esto es clave. Mira, vamos entonces a diferenciar dos términos que escuchamos mucho cuando nos estamos acercando a la adolescencia. El primero es el término pubertad y el segundo, adolescencia. Entonces vamos a diferenciar la pubertad como los cambios hormonales, los cambios físicos, los cambios biológicos. Y la adolescencia son los cambios sociales, emocionales, psicológicos que ese adolescente está teniendo. Ahora, si vamos más profundo, diríamos que porque la palabra adolescencia viene de una palabra que se llama adolescere o adolecer, que es transitar a la adultez. Muchos, pues, digamos, de los autores que hablan de adolescencia no llegan a un consenso muy claro de cuándo termina. Sí, cuándo inicia, ¿ok? Sí, ¿Cuándo termina? Pues sí, yo ahorita te lo voy a decir, digamos lo que sé yo y lo que he visto en consulta, pero ¿cuándo inicia? Inicia increíblemente. Hoy tenemos preadolescentes a los 9 años, ¿ok? wow, Entonces, los niños que en esa infancia, quizás su pensamiento no está relacionado ni con su físico, ni con su necesidad de pertenecer, ni con quizás todo lo que tiene que ver con identidad, cómo me identifico, o sea, cuando ya se va cristalizando, pues resulta que a los 9 años hoy sabemos que empieza esa adolescencia, esos cambios psicológicos, emocionales y los hormonales, la pubertad empieza sobre los 11 años. O sea, como que ya empezamos a ver que de repente entonces empieza a crecer el vello facial, el vello púbico, ¿cierto? Empieza a haber un cambio en la piel y tal. Y bueno, todos los estirones que vemos que hay de esa etapa, pubertad, hablaríamos desde los 11 años. Pero la adolescencia, es decir, los cambios sociales, emocionales, psicológicos, empiezan sobre los 9 años. Hoy sabemos esto. Entonces, si yo te hablo de la adolescencia, primero tendría que decirte que pasan por diferentes etapas. Y un sinónimo de adolescencia sería esa palabra, cambio. Y muchos papás no están preparados para el cambio, porque de repente están acostumbrados a su niño, ¿cierto? A ese niño o esa niña que de repente tenía una rutina, una forma de comportarse, una manera de sentir, pero de repente aparecen hormonas, aparecen los cambios sociales y todos los que te venía diciendo, y de repente llegan a consulta y me dicen, pero es que no entiendo qué le pasa. O sea, de verdad no entiendo. Diego. Entonces empiezan a atravesar unos cambios en tres etapas que nosotros llamamos, desde la teoría, una adolescencia temprana, una adolescencia intermedia, una adolescencia tardía y ya, que es esa preparación para la adultez. Entonces te lo voy a dividir por etapas, ¿ok? La adolescencia temprana, entonces estaríamos hablando de la preadolescencia, que sería entre los 9 años y los 13 años, ahí en ese punto. Y luego viene ese cambio además físico tan importante que se empieza a dar en la adolescencia media, que es de los 13 a los 15 años, donde alcanzan su mayor pico en irritabilidad, no todos, pero es una característica en el que su físico no logran acomodarse. Es como esa edad entre los 3 y los 15 que no logro identificar la persona que soy con la que está en el espejo y les cuesta mucho esta parte. Identificar cuáles son sus gustos, identificar qué es lo que los mueve y sobre todo hacer grupos, sentirse parte de, es algo bien importante sobre esta etapa.
Y Pertenencia. luego, exacto, entonces viene esta parte de la pertenencia, pero además de eso, después de esa etapa de los 15 años, viene la adolescencia tardía, que es, hoy sabemos que es de los 16 a los 20 años, que es como, ok, estoy descubriendo que ya tengo responsabilidades, que estoy pensando en un proyecto de vida, que me gustaría hacer tal cosa, me gustaría hacer tal otra, y posterior a eso viene la última fase, que los papás me dicen, pero ¿cómo así? No, no puede ser. Sí, o sea, vas a tener un hijo adolescente, entre comillas, allá preparándose entre los 20 y los 25 años, que es esa preparación, es la última etapa, ya última etapa de adolescencia, en la que ya se dan cuenta que, o puede ser porque están en la universidad, porque están esperando su primer trabajo y demás, pero ¿qué los hace ya adultos? Hacerse cargo de, ¿sí? Ahora, tú me dirás, entonces yo a veces jocosamente lo digo y resulta que muchos adultos siguen siendo adolescentes, ¿ok? Porque cuando dejamos la adolescencia, cuando nos hacemos cargo de nosotros, y no te estoy hablando desde lo económico solamente, te estoy hablando desde esas responsabilidades en mi proyecto de vida, cómo me hago cargo de mis acciones, de mis decisiones. Allí, a los 25 años, hoy sabemos que es una edad donde, además, a nivel biológico, resulta que el cerebro es más capaz de tomar decisiones. Entonces, te diría así como en resumen, porque son tantas etapas, pero son estas así resumidas. Entonces, acuérdense, esa adolescencia temprana, luego la adolescencia intermedia, adolescencia tardía y la culminación de la adolescencia de los 20 a los 25 años. Así como muy resumido por encima. Súper, Diani. Y nosotros, o la mayoría de mamás que están en mi comunidad o que escuchan este podcast, la mayoría tengo entendido y sé que tienen niños pequeños. O sea, todavía estamos como hablando de muchos temas, lactancia o esto de 10 años, 9 años, 6 años, y muy poquitas tal vez son adolescentes. Entonces, esta pregunta va más hacia las mamás, así como yo, cómo desde la niñez nosotros podemos cultivar esa relación con ese futuro adolescente. Como te decía, si bien a mí me da pavor muchas cosas porque normalmente el adolescente tiene ciertas características fuertes y como papás, como tú misma lo dices, no somos conscientes de que va a haber ese cambio, pero sí creo que tal vez teniendo herramientas desde ahora, desde niños, podríamos cultivar ciertas cosas que pueden llegar a facilitar, ¿sí? Porque yo digo que va a seguir existiendo, yo creo que baches o circunstancias que no van a ser tan chéveres, pero ¿qué podríamos nosotros desde ahora cultivar para poder llevarnos bien con ese futuro adolescente? Mira, creo que el componente más importante de las relaciones en general, no solamente con los hijos, con uno mismo, con la pareja, tiene que ver con hacerse cargo de las necesidades que yo puedo satisfacer en el otro, desde mi rol hacia el otro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? Hay una categoría que se llama las necesidades relacionales y para relacionarnos necesitamos ¿qué? Prestarle atención a los otros, reconocerlos, cuando hay que reconocer un esfuerzo, un logro, algo que ellos han alcanzado desde ahora, ¿sí? O sea, si tú me preguntas qué puedo hacer desde ahora, atiende las necesidades relacionales. ¿Cuáles son esas necesidades relacionales? Préstale atención. Entonces, si yo, por ejemplo, que yo lo veo mucho en consulta, muchos adolescentes llegan 11, 12 años y me dicen, ¿sabes qué, Diana? Lo que pasa es que mi papá o mi mamá se le pasa mirando el celu. Entonces, yo lo mejor que puedo hacer es irme a la habitación. O sea, no puedo hablar. O sea, igual están en el celular, no me prestan atención. Ojo que también lo sentimos de este lado hacia los adolescentes. Entonces decimos, no me presta atención. Entonces, atención, ¿qué es? Atender con el corazón, con los ojos, con los oídos, con el tacto, estar atento a cualquier logro que tienen, a cualquier dificultad. La atención, uno de estos. El reconocimiento. El reconocer los pequeños logros y los saltos de autonomía que ellos tienen poco a poco. Es decir, no es lo mismo a los 5 años que a los 8, cuando ya se cepillan los dientes, organizan su cama como pueden, pero lo hacen, no importa. Entonces reconozco qué está logrando. ¿Qué otra cosa? Otra necesidad, perdón, la pertenencia, ¿sí?
Hacerle sentir que hace parte de la familia, que su opinión es importante, que él tiene un valor dentro de la familia, si desde pequeñitos. Otra necesidad relacional, hacerle sentir seguro y protegido. Entonces, si yo no cultivo la seguridad y la protección en la niñez, pues resulta que en la adolescencia tengo un adolescente que no va a confiar en mí, porque de repente yo estoy es que no hagas esto, no hagas lo otro, no. Entonces, desde pequeños, ¿qué podemos hacer con esta paradoja, digo yo? Porque está el papá que quiere que, ¿cierto? Como papá de los pollitos, que el hijo no le pase nada. Yo los invito a no sobreproteger tanto en la infancia, porque entonces tenemos adolescentes con dificultades para tolerar frustración, ¿sí? Y la vida está llena de retos, la vida tiene momentos dolorosos, la vida tiene circunstancias que nos llevan a probarnos de qué material estamos hechos. Entonces, si nosotros vamos ampliando esa ventana de tolerancia a pequeñitos, yo lo digo un poco como a forma, Mafe, de chiste, pero es un poco así, es que hay callos que nos saca la vida. Entonces, desde más pequeñitos, si hacemos un callito de situaciones difíciles, pero en los que se sientan sostenidos y acompañados, porque eso es súper importante, no es como, bueno, vaya, cáigase, no, pues entonces que le duele y le duele más fuerte. No, por supuesto que no. Lo que necesitamos es sostengo, acompaño en ese dolor, pero le hago entender que él es capaz. Hace poco yo vi en redes sociales una publicación de un animalito, un oso polar, que estaba acompañando a su hija bebé, osa polar, y la dejó caer al agua. Y lo que hizo fue, ese es el gran ejemplo de sostener. La dejó un poco con ese miedo, pero la fue acompañando hasta que ella misma empezó a salir del estanque. A eso me refiero con sostener y acompañar en esta necesidad relacional, en seguridad y protección. Ahora, hay otras necesidades relacionales súper importantes. Aquel niño que se siente respetado, el niño respetado es un adolescente que respeta, ¿sí? Porque si mi manera de comunicar es a los gritos, a los golpes, pues créeme que en la adolescencia o pasan dos cosas, o ese adolescente se retrae o ese adolescente va a sacar todas las fuerzas que tiene para mostrar límites, que es una de las características en la adolescencia, y es decir, no quiero esto, no me parece, y entonces empiezan a refutar desde esa violencia. Entonces, ¿la idea cuál es? Tener espacios respetuosos, seguros, donde se sientan protegidos. ¿Qué otra necesidad importante? el, el respetar, sobre todo cuando ellos dicen no, cuando hay un rechazo sobre algo, respetar su poder de decisión, porque justo en la adolescencia se van a encontrar con pares que de repente no respetan mucho su poder de decisión. Entonces, si yo como papá no respeté ese poder de decisión, pues en la adolescencia puede que por miedo, por necesidad de pertenecer, por una estrategia de manipulación, yo diga, sí, no pasa nada, entonces me ofreces droga, sí, para que siga siendo mi amigo. Entonces, si estoy en plena adolescencia intermedia, 13 15 años, y estoy teniendo mis primeros acercamientos a nivel erótico sexual, eh, entonces no soy capaz de poner un límite. Entonces, mira, hay algo fundamental, o sea, y que es clave que los papás lo sepan, y es la necesidad relacional. O sea, ese es el cultivo, ¿sí? Diario. Y me quedaría con muchas necesidades relacionales, pero yo creo que esas de las que te acabo de mencionar son las más o las más relevantes dentro de la adolescencia. Y me encanta, ¿verdad?, cómo lo explicas, Diani, porque muchas veces como padres, creo yo que también ahí caemos en un error o ya que sale todo el tema y que ahora ya se habla mucho más de la disciplina positiva, pero a veces se cae en el extremo, ¿no? Entonces, disciplina positiva es que no le digo nada desde pequeñito, no hay esos límites, o lo que tú dices, sí, si se caiga, pues que se cayó allá él solito y no, detrás de todo eso hay un gran trabajo. Entonces, por eso es tan importante que ustedes, los profesionales, nos puedan explicar así, con palabras tan sencillas y que podamos ver en nuestra maternidad qué estamos haciendo y qué cosas podemos ayudar o corregir, porque todavía podemos corregir, ¿verdad? Totalmente, mira, Mafe, para esas mamás que nos están escuchando en este momento, papás, también. Yo los invito a una cosa y lo que le digo al consultorio a muchos papás. Vamos a quitarnos un poco
que yo debería ser tal, o sea, ejemplo, yo debería ser tal papá para ser el buen papá de mi hijo o de mi hija. Yo creo que hay que trabajar en algo y es la disciplina positiva, por un lado, nos ha ayudado muchísimo, ¿sí? Y soy, de hecho, defiendo mucho la disciplina positiva, pero también defiendo que la entendamos bien, Sí, ¿sí? exacto. Y entenderla bien quiere decir no irnos ni a un extremo ni al otro, ¿sí? Por supuesto, erradicar el castigo físico. O sea, esto es una de las grandes enseñanzas que nos deja, entre muchas otras, la disciplina positiva y poder hacer consciente que hay otras formas, pero no quiere decir que cuando estoy educando en disciplina positiva, lo estoy haciendo desde el, bueno, mi amor, entonces mi amorcito y mi amor, no. Hay emociones que necesitan el tono que necesitan, pero de una manera respetuosa. ¿Sí? Si estoy enojado, voy a hablar en tono firme porque estoy enojado, pero no es necesario ni que use calificativos, ni que use groserías, ni que use golpes, pero sí puedo mostrarle con firmeza que hay un enojo o que hay una tristeza también, ¿sí? O cualquier emoción en su tono correcto. Y creo que esto nos atrae a la disciplina positiva, tener estrategias para comunicar esas emociones y pues poder trascenderlas a los niños. Me encanta. Así es, Diani. Y mira que tú estabas hablando que en la adolescencia pues hay muchos cambios también, pero yo quiero que nos digas acá cuáles son esos cambios que como padres podemos aprender o tener muy presente para poder entender por lo que está pasando nuestro adolescente y poderlo abordar o poder abordar esta situación de la mejor manera, porque también siento que en esta etapa, bueno, en todas las etapas, pero cuando nosotros como padres intervenimos intervenimos de pronto de manera, no sé, salido de nuestras casillas o sin estas herramientas, podemos también hacer mucho daño, ¿no? Y en esta etapa que de verdad siento yo que es como tan sensible. Total, mira, ¿qué cambios hay? Yo creo que los más importantes es identidad. Entonces, acuérdense que los de cuando estamos en niñez y empezamos preadolescencia, es decir, esa primera adolescencia que llamábamos hace un momento, pues adolescencia temprana, porque en la teoría se encuentra de muchos modos, pues escrito. Pasa algo y es que el niño está teniendo unas pérdidas. ¿Por qué? Porque ya no tienen los papás que de pronto le decían las cosas más suavecito, sino que de repente esos papás empezaron a subir el volumen en responsabilidad, empezaron a subir los profes porque pasan de quinto a sexto y ahí empieza el momento. O sea, de quinto grado a sexto, o sea, es decir, primero bachillerato, que no sé, pues, yo sé que hay muchas personas que te escuchan aquí, que sería como ese cambiar de la primaria ya estar un poquito más grande. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están teniendo unas pérdidas con respecto a ese niño que eran y las responsabilidades que ese niño tenía. Y ahora los adultos empiezan a asumir que ellos tienen que comportarse de una manera diferente, ¿sí? Entonces están entre ese, soy niño, pero a la vez me siento más grande. Entonces no sé qué soy, quién soy. Entonces, uno de los cambios más importantes es esa transformación que se va haciendo en identidad y cómo ellos van asumiendo el quién soy. Y ellos además cómo van asumiendo el quién soy, Mafe, a través de las habilidades que aprenden, de la mirada de los adultos, de la palabra de los adultos, de las palabras de sus amigos, de cómo sus profesores se refieren a ellos con respecto a sus habilidades, a sus cualidades, a sus defectos. Y por lo tanto es tan clave las palabras y toda la visión que nosotros tenemos como adultos en esa etapa, en ese cambio, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Pues porque nosotros construimos su diálogo interno, es cómo se ven ellos a sí mismos, ¿sí? ¿Cuál es la conversación diaria que ellos van teniendo acerca? Entonces, ¿qué recomendaciones y te voy a ir diciendo con respecto a los cambios que hay que tener en cuenta? En identidad hay algo importantísimo y es no usar calificativos, por favor. No opinar sobre el cuerpo. Importante. Mejor dicho, no, o sea, no, y urgentísimo. No opinamos sobre el cuerpo de los chicos que están además creciendo, están en un periodo donde sus brazos están más largos que el tronco, donde de repente las niñas en ese cambio hormonal engrosan porque el cuerpo necesita empezar a buscar espacio y es muy bonito ver ese cambio y hacérselo ver como estás creciendo, qué bonito, no como cuidado te engordas, no comas mucho. Y aparte que es una edad
justo a esta edad donde en realidad el apetito es voraz, porque no te imaginas la energía que está gastando el cerebro para poder hacer todo este proceso. Entonces, dos cosas importantes en identidad, lo que te decía, bueno, varias. Una, no calificativos, no opinar sobre el cuerpo, enriquezcámoslos de actividades, pero no los agobiemos. O sea, actividades como cuáles, en donde se descubran a través del arte, a través de la cultura, a través de la danza, ¿sí? Donde ellos puedan mover su cuerpo, expresar con el cuerpo. Y sobre todo, el tema también de con quién se relacionan, cuidar mucho esta parte. ¿Por qué? ¿Con qué se relacionan y con quién se relacionan? ¿Con qué se relacionan? Es decir, contenidos. Por ejemplo, ahora está todo el tema de, ahora se me va el nombre, anime, anime, muy importante y en estas edades cada vez se enganchan más. Conocer los distintos tipos de anime, saber cuáles son los que son de adulto, cuáles son los que son más de fantasía, cuáles, o sea, cuál le puedo permitir ver, qué series está viendo, qué redes sociales está viendo. Importante, ojalá que la tecnología llegara cada vez más tarde, ¿sí? Con respecto a las redes sociales, 14 años es lo que sabemos hoy. Entonces, en esa edad, por favor, no. Es decir, acuérdense, adolescencia temprana, luego tenemos preadolescencia, perdón, preadolescencia, adolescencia intermedia, y en esa adolescencia, ojalá retardémosla un poquito, entre esa más o menos entre los 13 y 15 años, podemos empezar a hacer eso a redes sociales. Eso por un lado, los cambios en identidad. Hay otros cambios, y es los cambios que tienen que ver con lo físico, porque fíjate la identidad y lo físico cómo están tan unidos. Entonces, cuando yo hablo de lo físico, es literalmente lo que les decía ahora, literal sus extremidades están más grandes que su tronco y la motricidad y el ocupar el espacio es algo que se le dificulta al principio. Entonces, metámoslos a deportes, sobre todo, movamos, movimiento, movimiento, movimiento. Hay otro cambio clave y es el cambio de intereses y el cambio de amigos, ¿sí? Entonces también estar muy pendiente con qué tipo de personas se relacionan, con quién están, qué espacios les ofrecemos para socializar. Es una etapa de socialización, importantísimo esto. Entonces evitemos nosotros como cuidadores y como papás eh, pues restringir, no, al contrario, necesitamos espacios donde ellos socialicen, sea con pares, con personas un poquito más grandes, en espacios donde los enriquezcan, ejemplo, los llevo a una fundación y de repente hacen un voluntariado un fin de semana, aquellos que tienen ese crecimiento espiritual los voy a inscribir a un retiro, a aquellos que quieren habilidades un poco más blandas los voy a meter a un curso de tal, pero también tener en cuenta lo que ellos quieran, ¿sí? ¿Qué más cambios? No, pues más, o sea, realmente hay muchos, pero yo te diría identidad, físico y todo lo que es expansión hacia lo social. Esto empieza a pasar. Y hay uno bien clave que no quiero que se me escape y son los cambios en sexualidad. Y en sexualidad hay algo bien importante y es poder hablar claramente, abierto, o sea, abierto de varias cosas. Entendiendo que la sexualidad no es el coito o no es la relación sexual, que es lo que a los papás les preocupa. A muchos papás les preocupa, es como esto, van automáticamente, no, que no inicie relaciones tan pronto. Lo que es importante en educar en sexualidad es que aprendan a tomar decisiones, que solucionen un problema, que aprendan a poner un límite a algo que no les gusta, que cuando se relacionan lo hagan desde un lado sano emocionalmente, que se vinculen positivamente y luego ya viene el poder empezar a hablar de otros temas. ¿Qué temas? Orientación sexual, ¿ok? Ese también es un tema súper importante ahora en estas adolescencias actuales. El tema de la orientación, el tema de la identidad, y aquí vamos a hablar del género también, aparte un poco. El tema de, además, cómo me estoy sintiendo con mi cuerpo, cómo expreso. Entonces, la ropa, porque los chicos también empiezan a cambiar de ropa y hay muchos que dicen, mamá, quiero todo ancho, ¿sí? O quiero todo súper ajustado, o quiero el que tal, tal. Entonces, creo que esto es clave, poder hablar de sexualidad desde muchos focos, de la relación con su cuerpo, la relación con los otros y aprender habilidades para relacionarse sanamente con su sexualidad. Creo que esto es clave. Diani, yo ahí tengo una pregunta y es, ¿desde qué edad podemos nosotros empezar a hablar de sexualidad con nuestros hijos? Muchos, yo creo que a nosotros nos pasó, es que nuestros papás no hablaban
con nosotros de eso y era en el colegio donde te enterabas tantas cosas, hasta el tema menstrual, que era cuando llegaba esta marca, o aquí en Colombia la marca Nosotras con el Kid, y entonces uno como Ajá. que, y se aterraba y le daba risa porque en casa nunca se hablaba, ¿no? Sino fue en el colegio. Pero ahora podemos nosotros poder hablar en casa, en este ambiente de seguridad que les damos a ellos. ¿Desde qué edad podemos empezar a hablar de toda su parte en general sexual, de cambios, pero también de sexualidad, de cómo de verdad se crean los bebés, los niños, qué pasa con el cuerpo de los hombres, con el cuerpo de las mujeres? Y claramente es llevándolos como por ese camino de lo que tú dices, si aprenden también a poner sus límites, a conocer su cuerpo, y lo que nos da tanto miedo a nosotras las mamás, un embarazo o todo el tema también de hablar de aborto y bueno, todos estos temas que digamos que se empiezan como a surgir. Entonces, ¿desde qué edad? Mira, de sexualidad, importante que lo sepan todos. Se tiene que hablar, ojalá desde siempre. ¿Y a qué me refiero desde siempre? Desde que haya conciencia, desde los 3 años, hacer prevención en abuso sexual, por ejemplo. Porque la sexualidad se puede educar según cada etapa. Entonces, si estoy entre los 3 y los 5 años, tengo que ser muy claro de decirle, no vamos a recibir besos de nadie en la boca, hay unas partes íntimas. Luego de los 5 a los 8 años, vamos a hablar del cuidado del cuerpo y seguimos reforzando el tema de abuso. Y empezamos desde los 5 años a enseñarles a poner límites, a tomar una decisión, a saber cómo a través de una amistad, porque en esas edades también es súper importante esto, cómo saber cuándo un niño conmigo, por ejemplo, porque pasa, te lo digo por ejemplo por mi sobrina, que últimamente yo hacía esa reflexión, me doy cuenta por sus amiguitos y lo sé por los niños que atiendo en consulta, que a veces suelen ser duros entre ellos mismos, o sea, muy ácidos, dirían por acá en las tierras antioqueñas. ¿Por qué? Porque de repente le hacen el feo o no le gusta cómo juegan el uno el otro. Ahí estamos educando en sexualidad, ¿en qué manera? Es importante que lo sepan. Y es cuando yo le enseño a relacionarse en un juego, a relacionarse con el otro. Desde ahí estamos educando sexualidad. Y luego vienen los 9 y ahí le empiezo a decir, bueno, o hijo, a los 9 va a empezar a pasar esto en tu cuerpo, van a empezar, tus axilas van a empezar a sudar más, tu vello púbico va a empezar probablemente a crecer. Hoy sabemos que hay niños a los 9 años que ya empieza todo este cambio hormonal a los 9 años, ¿sí? Antes se daba a los 14, antes se daba más adelante. Ahora estamos un poco más adelantados y eso hace que todos esos cambios los tengamos que explicar desde los 8 o 9 años a cuando lleguen, no importa, pero empezar a explicar cambios físicos, pues muchos de los cambios físicos, le puedes decir, es normal que tus hombros se vayan a hinchar, mira, hoy están así de pequeños, más adelante pueden estar como los míos, van creciendo porque tú vas a ir creciendo. Es normal crecer, es bonito crecer, bueno, y todo lo que hay detrás y la narrativa que les contamos, es decir, la historia que les contamos con respecto a crecer. Entonces, si tú me hablas de sexualidad desde el momento cero, ojalá, sí, estoy hablando desde los 3 años, hasta pasamos a esa preadolescencia, pasamos por adolescencia intermedia, tardía y ojalá podamos hablar con nuestros hijos siempre de sexualidad, ¿sí? Ahora, sobre los 13 años empieza a aparecer algo y lo veo mucho en consulta y es que los niños, perdón, los jóvenes, adolescentes, llegan con un tema y es el tema de orientación y los papás llegan así, Diana, no sé qué hacer porque me dijo que le gustaban las niñas. No sé qué hacer. Es que él me dice que él no se siente niña, sino que se siente niño. Ella se siente niño, ¿sí? Ah, creo que para eso habría otro podcast porque realmente es un temazo que sale mucho en consulta y que los papás se encuentran sin herramientas. O sea, de eso también hay que hablar. ¿Sí? Existe, sí. Y yo los invito a los papás a no crear una burbuja, sino explicarles lo que existe en el mundo, todo lo que existe, porque de repente salen como te pasó a mí, a ti, a mí, y qué sé yo, empiezas a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y no tengo información, no tengo con quién hablarlo y me quedo con esa información allí muy guardadita. Entonces, yo te diría que desde ahí, ojalá hasta siempre podamos hablar de sexualidad hasta cierto punto, ¿no? Es decir, o tú con tu mamá pues no hablas ya de cosas mucho más profundas porque es parte de tu intimidad, pero sí normalizar la sexualidad como
parte de nosotros y de nuestra vida. Exacto. Bueno, Diani, y hay un tema que no solo se da en la adolescencia, realmente es en las diferentes etapas de nuestra vida, pero en la adolescencia es como más alto y es la parte de la solución de conflictos, cómo aprender a solucionar estos conflictos. ¿Tú nos puedes dar unos tips para que nosotros como padres no nos carguemos? Porque sí siento que el conflicto, lo que pase con nuestro adolescente, como les hablamos, eso nos carga. Y así pues nosotros pues podamos ayudarle a solucionar los conflictos o no solamente a él, pero es enseñándole también de qué manera se puede hacer, ¿no? Siento yo que con el ejemplo es la mejor manera en que nosotros podemos enseñarle. Exacto. Mira, vamos a hablar del conflicto desde dos focos. Hay un conflicto que tengo conmigo como ser humano porque no he logrado alcanzar tal cosa. Entonces ahí hablaríamos de frustración muy presente en la adolescencia. ¿Sí? Muy, o sea, se van a encontrar con la frustración ustedes como papás y ellos un montón, todo el tiempo. Entonces, con este punto, para ayudarles a ese hilo, ese nudo, perdón, como ir sacándole el nudo a la situación, es lo siguiente, y es hacerles ver que ellos no son el resultado, ¿sí? El adolescente yo quiero ya aprender a tocar piano y quiero ser el mejor en piano y quiero que todo el mundo me reconozca que soy el mejor en piano, o quiero ser el mejor deportista. Es importantísimo, Mafe, reforzar que somos más que un resultado, somos más que un número, somos más que un título, somos más que ayudar y educar ese ego, porque acuérdense que en esta etapa estamos súper egocéntricos, es natural, y entonces queremos que todo nos funcione, que todo el tiempo me presten atención a mí y que yo soy el que necesito. Entonces, ¿yo cómo le ayudo al adolescente? Haciéndole ver que no es el resultado a través del diálogo. Decirle en qué tipo de persona o qué habilidades tienes que aprender para llegar a ese resultado. No, no importa si te sacas 10, es el camino que construiste contigo lo que te vas a llevar para toda la vida. No importa, hijo, si te sacas el 10 o el 7, igual seguirá siendo igual de importante para mí. Y aquí viene un poco, más el tema, yo creo que es un poco filosófico. Y aquí me pongo un poco filosófica porque realmente lo veo mucho en consulta con jóvenes que como en su adolescencia los papás siempre le exigieron, es que tienes que ser el mejor, es que tienes que aprender. Y tenemos todos estos niños con un montón de extracurriculares, extraescolares, que no tienen tiempo para entender primero qué quieren en su esencia, en su ser, decirse, Diana, ¿a ti te gusta nadar? No, es que a mi mamá le gusta nadar, entonces yo voy a nadar. ¿A ti qué te gusta? Entonces darle el espacio a ese adolescente de explorarse y ayudarle a ver qué es más del resultado, es más que la etiqueta, ¿sí? Eso por un lado con el conflicto interno que tiene el adolescente, ¿sí? Ahora, hay otra cosa, y son los conflictos que yo tengo como papá con él, porque de repente entonces dejó de tender la cama, no se quiere bañar, no hace las tareas, le está yendo súper mal en el colegio. Y ahí, Diani, ¿qué hacer con ese adolescente? Creo que en eso sí, incluso he escuchado mamitas que en esta etapa es difícil que el adolescente haga sus deberes en casa, les da mamera, hacen mal la cara, no, sí, no es, no se les da fácil, ¿no? Cuando chiquitos quieren ayudar a hacer todo y yo quiero, déjame, y en la adolescencia es, no me digas absolutamente nada, haz de cuenta que no vivo acá, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarlos? Para no tampoco obligarlos, ¿no? Porque es como obligar, al final siento yo que eso es lo que va a hacer también es que el adolescente pueda explotar y no lo haga. Mira, aquí hay algo importante con el conflicto, y es cuando yo reconozco al adolescente en lo que él hace bien, el adolescente va a seguir haciéndolo más. Entonces, hay un error típico que las mamás que ya están cansadas, pues, o sea, mejor dicho, a tope, diríamos, hasta la coronilla, como me acuerdo, me decían a mí en mi infancia y adolescencia, me tienes hasta la coronilla. Entonces, hay algo fundamental y es no etiquetemos, no sobregeneralicemos. Es decir, es que tú eres un desordenado, mira cómo tienes esta habitación, es que a ti nunca te va bien y tampoco llevemos a extremos o pongamos una categoría, nunca o siempre. Es que tú nunca.
vas a lograr sacar X nota, es que te das cuenta, y ahí tengo en mi consulta papás que su lenguaje es difícil con respecto a ese trato, porque lo traen también heredado de crianza. Entonces, importante, no sobre originalices, no etiquetes, sino, justo lo hablaba en consulta, mamá, justo, mira, ¿sabes qué le decía a unos papás? Hay un papá que es de de una de mis pacientes, y resulta que le da mucho susto, mucho miedo cuando su hija sale por las noches. Sí, Por el tema sustancias, por el tema de lo que no sabe qué puede pasar. Le dije, bueno, vas a hacer una cosa. Necesito que le entregues responsabilidad. Y la responsabilidad, el primer paso es entregarla a través de la palabra. Y le vas a decir, ¿sabes qué, hija? Yo confío en ti. Y confío tanto porque sé qué persona eres. ¿Sí? Cuando a ti te entregan esa responsabilidad como adolescente y hay una mirada de admiración hacia ti, créeme, y lo he visto en consulta, no fallarán porque allí se está formando identidad. Si yo eso es lo que le digo, en cambio, si yo le digo, ojo pues, ¿no? O sea, no es que me llegue aquí borracha porque es que sus amigas como se la pasan, entonces de pronto a usted le guste, ¿sí? En cambio, si yo le pongo esa responsabilidad hacia sí mismo, esa mirada, eso hace que trascienda, ¿sí? Su propia mirada. Entonces, yo te diría con los conflictos, por ejemplo, con esto, importante no generalizar, no etiquetas, démosle palabras de afirmación, démosle palabras de reconocimiento. Importante cuando haya un conflicto en casa y de repente estás súper irritable, enojadísimo y no quiere absolutamente nada. Eso es bien importante. Lo primero, si la persona adolescente de tu vida está supremamente irritable, se encierra en la habitación, te dice, es que tú eres la peor mamá del mundo, la típica, la mamá, o una daga en su corazón. Esa es la primera, ¿cierto? Entonces, lo primero es, por favor, no se lo crean. Totalmente falso, ¿sí? Es una trampa de su propio ego y una defensa en esa construcción de personalidad frente a algo que no le está gustando. Entonces, no hay otro método para comunicarse. Entonces, realmente no te odio, uno, no eres la peor mamá del mundo, solamente está usando esas dos dagas porque es la única herramienta, las dos únicas herramientas que tiene. ¿Qué es lo que debo hacer? Darle espacio, ok. espacio. Y esto, yo creo que tú vas a tu adolescencia y quizás lo que a uno más lo encendía en la adolescencia es estar conectado con ese adolescente. Lo que más te enciende en la adolescencia es que vayan y te digan de nuevo y te digan, te den la cantaleta y te sigan dando la cantaleta porque te agobias. Es que llega un punto en que no logras comunicar. Entonces, yo le invito a sus mamás, a sus futuros adolescentes, decir, ¿sabes qué? Espacio, le doy un espacio, le digo, en este momento lo que acabas de hacer no es correcto. Si quieres irte a tu habitación, ve a tu habitación. Yo estoy aquí porque yo te amo, pero si tú, porque tampoco lo voy a mandar a la habitación. Ojo con esto. Sí, No. sí, sí. Que él tome su espacio. Pusiste un Exacto. límite claro. Sí, importante, eso también se lo digo a los papás. Si el adolescente está, mejor dicho, alegando y alegando y alegando, y yo corporalmente me hago cada vez más pequeñita, error. ¿Qué necesito? Mostrar que yo soy autoridad, que soy con la mirada al tanto, nunca, porque el adolescente hace una cosa y es que se levanta y empieza a alegarte, ¿sí? Eso es clásico. ¿Qué necesito hacer en ese momento? Por puro lenguaje corporal, me levanto y me empiezo a mover sobre el espacio. No, estoy de acuerdo. Mira lo que está pasando. Ta, 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 ta. Y si el adolescente va hacia su habitación, vamos a darle el espacio que tenga su espacio. Y luego, cuando toda esa emoción y todo neurovegetativo y límbico allá está, mejor dicho, intentando y luego baja y dice, la embarré. En ese momento llegas y le dices, ¿sabes qué? Yo te entiendo. Entiendo que lo que te ha molestado es esto y esto. Pero me gustaría también que entendieras que esto me ha molestado mucho. ¿Sí? Yo quisiera dejarles una herramienta, Mafe, a los Sí, papás, que es clave y la uso mucho en consulta, y es aprender a escuchar activo y afectivamente, ok. ¿sí? Y escuchar activo y afectivamente implica mirar a los ojos, escuchar con el corazón y escuchar de verdad. Entonces, cuando mi adolescente me está contando una historia súper importante, necesito parafrasear lo que el otro me está diciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mafe, cuéntame algo que te pasó hoy, que te haya gustado mucho de hoy, del día de hoy. Hoy mis hijas, después de una semana de sentirse un poco mal con gripa, estaban
digamos, como bien y bien de humor y querían aparecer en la cámara y jugar un poco con con el micrófono y verlas interactuar y haberse parado de la cama y de pronto haber estado con el ánimo bajito, estaban bien como son ellas, son las niñas activas y eso me encantó. Ok, entonces mira cómo voy a parafrasear lo que acabas de decir. Entonces yo te digo a ti, Maf, entiendo que estuviste muy preocupada esta semana porque tus hijas estaban enfermitas, pero ahora, hoy, te sientes feliz porque empezaron a moverse cada vez más, empezaron a interactuar, un buen día para ti. ¿Es así? Ok, Exacto. Mira, muy sencillo como es, no, no aconsejo directamente, sino aprendo a traducir lo que él está diciendo, ¿sí? Lo que es importante para él. Esta es una herramienta. Otra herramienta muy importante. Nombro lo que estoy sintiendo como mamá. Esta la digo siempre y ojalá mucho la multiplico, ojalá se siga multiplicando. Y es usar cuatro frases. Me siento, cuándo me siento de esta manera, qué situación me hace sentir así, por qué y qué me gustaría, qué necesito que pase. Entonces te voy a poner un ejemplo. El adolescente hermoso de tu vida llega un día de jugar fútbol de una cancha llena de lodo. Tú el domingo estás haciendo aseo en tu casa, la estás poniendo súper bonita. Yo le llamo aseoterapia, que para mí consiste también en eso. O sea, en serio es terapia para mí. Y de repente llega, pone los pies y yo empiezo. Y yo empiezo como mamá. Y automáticamente empieza la cantaleta. Si no me comunico desde este lugar que les quiero enseñar, me empiezo a comunicar. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? Ta, 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 la, ¿no? Entonces, vamos a reducir la cantaleta haciendo lo siguiente, ¿sí? Y es, hijo, la verdad, y eso no lo vamos a decir en, hijo, me siento muy enojada, ¿no? O sea, eso tiene que ir con un poco de la emoción, ¿no? O sea, yo no voy a decir, me siento muy enojada, tengo que decir, hijo, o sea, me siento tan enojada. Cuando tú llegas y mira, pasaste por aquí, por ejemplo, por la sala, por el comedor y pusiste los pies sobre el suelo y estaban embarrados. Porque hoy todo el día he estado haciendo aseo para que nuestra casa esté bonita toda la semana. Me gustaría que la próxima vez entraras y dejaras los zapatos en el lavadero, ¿sí? O sea, doy una acción, lo que quiero. Aprendamos a ser súper específicos y esto sería súper chévere que lo aprendan a ser específicos en lo que necesito, no quedarnos en la cantaleta. Ahí es cuando yo te digo, me reduzco en cantaleta. O sea, voy a lo que voy con el adolescente. Pero lo que más hago hoy a los adolescentes, al marido, a los amigos, es la cantaleta, la cantaleta. total. ¿Ok? Total, pero esto es algo que es aprendido, Diani, o sea, que viene a nosotros como nos criaron y a ellos, entonces, ¿qué es lo más fácil? Actuar o sale eso aprendido. Diani, eso que nos estás diciendo, yo te, o sea, si bien es para adolescencia, yo te puedo decir que es algo que podemos trabajar desde los 5, 4 años, 6 años, poner límites, nombrar la emoción, decirle, en este momento estoy enojada o necesito alejarme. ¿Y por qué te lo digo? Porque sin saber lo que nos ibas a contar, son cosas que yo hago con mis hijas y es, tienes la emoción. Y está bien sentir rabia, mamá también se siente con rabia, pero no puedes lastimar a las personas. Por ejemplo, la más chiquita que tendía a pegar o a botar las cosas lejos. Decía, no puedes lastimar a las personas. Entonces, todo esto que nos estás diciendo, Diani, es, o sea, yo siento es que podemos empezar a cultivarlo desde pequeñitos, es poner límites con amor, es decir, qué es lo que queremos y esperamos de ellos. Y justo cuando estabas hablando del ejemplo de estar haciendo aseo y algo pasó, antes de empezar el podcast, mi hija menor, aquí hay una regla y es que tenemos que llegar a la casa y nos quitamos los zapatos. Y ella por alguna razón no se los quitó y yo pues seguía armando el set y puso los pies en la pared de nuestra habitación y son paredes blancas y quedó así todo. Entonces le dije, Sofi, ¿cuál es la primera regla cuando llegamos? Me dijo, lavarnos las manos y le dije, sí, y quitarte los zapatos, por favor, quítatelos, los pones en tu closet y te voy a alcanzar una toallita para que por favor lo limpies. Entonces, por favor, no pies ni manos sucias ni engrasadas en las paredes, ni los pies con zapatos, ¿de acuerdo? Ella dijo, sí, ok.
Fue, guardó los zapatos, limpió, eso sí dijo como que al limpiar como me duele el brazo y le dije te falta un poquito más, pero lo hizo. Y es literal, no hubo cantaleta. Te voy a ser sincera, en mi caso fue como, y luego dije, ok, es que tal vez no le dije quítate los zapatos, o bueno, no hubo como de pronto decir ella, no sabía, digo yo. Entonces, eso que nos estás diciendo, Diani, es de verdad tan poderoso que sin importar la edad que tenga tu chiquito, puedes empezar a hacer esas actividades o esa manera en que puedes responder o decir desde ahora. Sobre todo hacerlo por uno mismo, ¿sabes? Por cambiar el chip de cómo nos educaron, respetando, ojo, y honrando las herencias emocionales de nuestros queridos papás, pero entendiendo que podemos modificarlo, Sí, podemos hacerlo, total. totalmente. Mi querida Diani, ya digamos que para terminar nuestro episodio que ha sido maravilloso de toda esta información, yo quiero que por favor nos des a nosotras las mamás 5 recursos, libros, no sé, películas, algo que nos pueda ayudar a guiar a nuestro adolescente. Es decir, nosotros como mamás al estar con información, a tener herramientas en nuestras manos, lo que podemos hacer es que cuando se presenten las situaciones o estén pasando por algo, tengamos las herramientas o sepamos cómo guiarlos. Y aquí quiero hablar un poquito de los libros en especial, porque quiero que también nos cuentes, tú tienes un proyecto muy lindo con Daniela que es de libros, no sé si también es para adolescentes o solo para niños, pero a través de los libros les enseñan a gestionar emociones o qué puede estar pasando. ¿Hay igual para adolescentes, Diani? Eso nos puede servir y cuéntanos un poquito sobre esto, por favor. Claro que sí. Mira, justo lo que tú hablabas, para tener una adolescencia conectada emocionalmente, podemos hacerlo desde pequeños a través de los cuentos y con algunos de los libros que tenemos. Entonces, te voy a contar un poquito de qué se trata Psicoterapia Store. Psicoterapia Store nace como proyecto para llevar salud mental a todas las casas, de alguna manera, a través de un libro, a través de un recurso, a través de una guía virtual, perdón, pues sí, virtual, PDF, a través de, por ejemplo, también para los psicólogos, cómo aprender a usar X libro para la terapia, la mamá que de pronto dice, no, es que tiene un miedo terrible a dormir sola. Mira, hay libros que están específicamente creados para ayudarles a transformar esa narrativa. Entonces, Psicoterapia Store es un e-commerce en el que ustedes pueden entrar a psicoterapiastore.com, como está, como dice así, psicoterapia store de tienda en inglés, y allí van a encontrar diferentes tipos de recursos, desde cuentos enfocados a trabajar en emociones, en educar en emociones, cuentos para trabajar los miedos nocturnos, cuentos para trabajar, hay uno súper lindo que es para adolescentes, pues preadolescencia y adolescencia intermedia, que es el uso de la tecnología, los conectados. De hecho, los tengo acá. ¿Quieres que los muestre o Sí, alcanzo? sí, ¿Sí? dale, los alcanzas y puedes irlos mostrando y con eso, como es en video, aprovechemos. Mira. Entonces, bueno, aquí traje unos pocos porque tengo varios que además uso en consulta. Eh, Tenemos este recurso que es súper lindo que se llama Gratitud y Mindfulness para niños. Este lo tenemos en asociación con Yo Vivo en Gratitud y lo comercializamos también nosotros. Es un recurso súper bonito para enseñar desde ya regulación emocional. Hay otro que me encanta, que es las cajas de Berta, que es otro cuento que pues, yo uso mucho en consulta y también le digo a los psicólogos que es un indispensable. Y son los niños que en vez de expresarlas, las, Se las mejor dicho, tragan. no hablan Ajá. todas. Entonces ella es una niña que todo el tiempo quiere que todo esté perfecto, entonces sentir está mal. Entonces es para esta narrativa de algunos niños con respecto a esto. Este es otro lindísimo libro que habla de cómo las emociones fluyen, ¿ok? Que así como vienen, pasan y nos sirven para trabajar muchas temáticas. Y luego mira este que yo te decía, que lo tengo acá, que es para adolescentes y se llama Desconectados. Es un libro que enseña sobre todo el uso de la tecnología. O sea, cómo, en qué momento hay que apagar la tecnología, cómo nos alejan en vez de acercarnos, ta, ta. Y ojalá sea un libro para poder leer en familia. Y luego el que nosotras, mejor dicho, decimos que toda familia debería tener. O sea, para mí este libro, por favor, compra. Y es el Emocionómetro de Drilo. El Emocionómetro de Drilo es un libro súper completo. Yo creo que es como una mini enciclopedia de emociones. Te va poniendo la emoción, la receta de las emociones y demás.
Y luego hay un recurso que desarrolló Dani, que es para el tema de las pataletas, para aquellos niños que tienen, por ejemplo, esa pataleta que no logramos, pues lo que hacemos es ayudarle a entender que así como hay tormenta, después viene la calma. Entonces yo le puedo decir, aprieta mucho, estás enojada, enojada, aprieta, aprieta, aprieta. Y entonces voy conteniendo. Y luego el discurso que les enseñamos es, después de todo lo que has sentido, va a venir siempre la calma. Y así te enseñaría un montón. Tenemos muchas, muchas cosas pues, pues muchos recursos que nos sirven y los invito a visitarnos en Instagram, en Psicoterapia Store y la página web. Allí estamos. Son recursos diseñados para psicólogos, para papás, para educadores y para los niños, aquel niño que le interese también o adolescente, por supuesto. Y ya luego está la psicoadolescente, que es mi cuenta, donde subiré poco a poco porque están en proceso de remodelación, contenido enfocado en la adolescencia. Adolescencia. Qué maravillosa, de verdad, información, Diani, que nos muestras. Y además, de verdad, admiro demasiado tu trabajo. Como decía al principio, damos por hecho esta etapa. Entonces, qué de verdad maravilloso es que un profesional se, digamos que estudie tanto sobre estas etapas y cómo de verdad podemos ayudar a nuestro adolescente. Algo más, Diani, antes de finalizar. ¿Qué pasa cuando vemos en nuestro adolescente ciertos comportamientos autoagresivos hacia ellos, que no lo expresan, que digamos no son unos niños que te contestan mal, que te gritan, que te dicen que eres la peor, sino que cuando vas a ver algo pasa con ellos, marcas ciertas cosas que tú dices esto no es normal, no sé, o empiezan de pronto a ellos mismos a raparse en el cabello, una ceja, en fin, cosas que tú dices, wow, ¿qué puede estar pasando? Pero no te expresa nada, no es ese adolescente normal que es iracundo y que pone toda su emoción afuera, sino que la contrae, pero se hace daño él. Vale, tú tocas un tema tan importante que es la autolesión, Sí, ¿sí? Lo que llaman cutting. Imagínate que el cutting en la autolesión existe, o sea, registrado teóricamente hace 20 años, pero existe bajito, es decir, en nuestra población hace más de 20 años. Lo que pasa es que hasta ahora se está hablando. Y la autolesión, Mafe, es una respuesta, una reacción que yo tengo, una conducta que lo que hace es minimizar ese dolor emocional con el físico, es decir, cumple una función de distracción. Hay dos tipos de autolesión, que es la autolesión compulsiva, que ni siquiera me doy cuenta. Empiezo a cortarme, empiezo a cortarme, empiezo a cortar y ni siquiera me doy cuenta que me estoy cortando. Quiero quitarme este malestar emocional. Y luego hay una que es más premeditada, entonces espero que todo el mundo se acueste y empiezo, porque necesito sentir ese dolor para disminuir el emocional. ¿Qué pasa? La autolesión es un síntoma de qué? De que hay disregulación emocional y que probablemente podemos ir viendo, si lo hablamos desde la psicopatología, podemos ver. Tendríamos que descartar porque hay autolesiones que se ven en el autismo, en TEA, ¿sí? Tendríamos que descartar porque hay autolesión que aparece cuando tengo un trastorno de conducta alimentaria. Es el síntoma, ¿ves? O aparece, porque hay muchas maneras de autolesionarnos, o no solamente con las cortadas, quitándonos pelito tras pelito, quemando, porque hay algunos que se queman y se queman esta parte de aquí del entremuslo, que los papás ni se dan cuenta. Hay una autolesión que me pareció, yo creo, de la más difícil que he visto en mi experiencia clínica, y es ver cómo una niña, para que no se dieran cuenta los papás, justo en el paladar, se cortaba, para que nadie se diera cuenta. Pero había un trastorno de conducta alimentaria. Observa cómo está relacionada con su aparato digestivo y tenía que ver con esto. Si hay autolesión, tendríamos que descartar, por ejemplo, un trastorno depresivo o mixto, es decir, ansioso depresivo. La autolesión es el síntoma a algo que está pasando más grueso de regulación. Entonces es como la punta del iceberg. en este caso, Diani, siempre se tiene que buscar al profesional, o sea, no es algo que papá, mamá deban o dicen, lo podemos manejar aquí en casa. Cuando vemos estas actitudes, ir directo con un profesional. Directamente y por favor,
no juzgar, no decirle, es que te das cuenta es que nos estás llamando la atención, porque por eso te estás cortando. O, es que otra vez tú con ese problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque también los papás tienen miedo y yo los entiendo perfectamente. Sí, hay miedo, hay miedo. Recordémonos que los papás, yo creo que esto lo vives tú, a veces el miedo lo esconden con una máscara que se llama enojo, enojarse, ¿sí? O sea, en vez de decir, hijo, es que me da miedo esto y me siento preocupada por esto, te digo, pero ¿cómo se te ocurre? Ta, ta, ta. Entonces, es poder ver que hay máscaras que a veces enmascaramos una emoción tras otra y que en realidad queremos transmitirlo desde otro lugar. Entonces, yo los invito a aquel papá que vea, o si tú conoces un adolescente que se está autolesionando, sin duda ve por un profesional. Mafe, hay algo que quiero, porque imagino que ya estamos por terminar, pero dentro de los recursos que yo te acabo de decir son los de Psicoterapia Store, pero yo quisiera recomendarles frente a la adolescencia unos libros indispensables, ¿sí? Hay un libro que a mí me cambió la percepción de cómo tratar a un adolescente y se llama Cómo abrazar a un erizo. ¿Ok? Ese libro, por favor, léanselo. Súper sencillo, súper de bolsillo. Hay otro que es muy lindo, que lo tengo aquí anotado para que no se me escape, es Cómo hablar para que los adolescentes escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes hablen. Así se llama el libro. Ok. ¿Estos libros son recursos para yo como mamá poderlos leer o para leerlos con nuestros hijos o para, si ya te, para mí? Ok. Para ti como mamá. Hay otro que es de Daniel Siegel, súper importante Daniel Siegel dentro de la disciplina positiva también. Él tiene un libro que se llama Tormenta Cerebral y que habla de los cambios que suceden en el cerebro adolescente. Estos tres me parecen, mejor dicho, claves. Otro recurso, hay un libro que a mí me parecería importantísimo que ustedes pudieran, sobre todo así no sean papás, perdón, no sean terapeutas, pero algunos papás para poder desenredar un poco el hilo. Yo lo uso mucho en terapia y se llama Psicoterapia de Niños y Adolescentes. Entonces, sí, parece un libro como, y bueno, ¿y cómo abordar esto? Realmente es un libro que te permite, si es llegado el momento, tu hijo o tienes buena comunicación con él, hay unos ejercicios que te plantea para autoestima, para ejercicios que son gráficos, de mucho dibujo, de poder hablar. Y luego yo le recomiendo una serie maravillosa, que es Ginny and Georgia, ya no se me va el nombre, si no estoy mal, está en Netflix. Hay una que salió hace poco, que justo ahora se me va el nombre, que fue grabada aquí en Bogotá, que salió hace poquito, no sé si la has visto, que es narra la adolescencia de los ochentas y hacen la comparativa. Ahora te lo dejo, pues lo tengo ahí en el tintero para mandártelo, porque también muestra la realidad de cómo las adolescencias han cambiado y qué necesitamos. Otro recurso, educación sexual, serie, Ujú. Education, también lo recomiendo, pero a ojo cerrado, ¿sí? O sea, nos pone de frente lo que va a pasar en muchos casos. Entonces, así como de recursos, eso, y ya. Súper, Diani. No, me encanta de verdad que nos hayas podido llenar de esta información tan valiosa y que de verdad no siempre creemos que debemos investigarla, que debemos de verdad tomarnos el tiempo de leer o de ver esta serie o de entender que allá afuera hay un mundo diferente a lo que hemos venido haciendo durante toda la niñez aquí en casa, porque a veces eso es lo que hacemos como papás. Diani, por favor, recuérdanos tus redes sociales, cómo te pueden conseguir las mamás que después de ver y escuchar este episodio dicen, es algo que necesito en mi vida, necesito a Diana, entonces, ¿cómo te pueden conseguir? Me consiguen como @la psicoadolescente. Actualmente yo hago consulta con cuerpo y mente, Medellín. Actualmente resido en Medellín. En los próximos meses me moveré de nuevo de país, pero toda la consulta la podemos hacer online, toda la terapia la podemos hacer online y es completamente efectiva, se los puedo asegurar. De hecho, creo más empatía con el adolescente en algunos casos, ¿sí? Entonces, desde el lugar donde estés, aquí estoy. Super, Dianis, mil gracias por habernos acompañado y bueno, este espacio de verdad, cuando quieras regresar, están las puertas abiertas.
Muchas gracias por tu tiempo. A ti muchas gracias por la invitación y nada, seguiremos hablando, por supuesto. Gracias. Y a ti quiero darte las gracias por haber llegado hasta acá. También agradecerte por permitirme cumplir mi propósito de impactar a millones de personas, en especial a las mamás. Desde el amor y la información podamos reescribir el futuro de nuestra sociedad, que son nuestros niños. Y asimismo, quiero pedirte que compartas este contenido con las personas que consideres les será útil y déjanos algún comentario si tienes dudas y, por qué no, un me gusta si este contenido fue de tu agrado. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Mamá Te Nutre, y en Spotify con Qué Desmadre Ser Madre, y activa las notificaciones para que estés enterada de nuestros nuevos episodios. Y recuerda que todo lo que hagas se ha hecho con amor. Adiós.